pasa si tuviésemos un sistema multicomponente, un poquito más amplio? Por ejemplo, un sistema formado por cuatro especies, donde el parámetro B de la mezcla se obtiene por esta expresión. Esta es la fórmula general para un sistema multicomponente. En este caso, n valdría 4, bueno, tengo cuatro especies. Para calcular este coeficiente virial B de la mezcla, usted necesita tener los coeficientes viriales de las diferentes parejas que pueden existir en esta mezcla. Necesita calcular el coeficiente virial B11. Ese es fácil porque es el coeficiente virial del fluido puro del componente 1. Necesitas el coeficiente virial, el segundo coeficiente virial del componente 2. Eso también es fácil porque como tengo la temperatura crítica, la presión crítica, el factor acéntrico del componente 2, aplico mis modelos y calculo el B22. También necesitas el segundo coeficiente virial del componente 3 y el componente 4. Pero además de esos cuatro, necesitas ahora calcular el segundo coeficiente virial de la especie 1,2. Tal especie no existe, es una pseudoespecie, es una especie hipotética. Es decir, el segundo coeficiente virial que está relacionado con la interacción entre la especie 1 y la especie 2. ¿Y cómo puedo calcular esto? Con los modelos empíricos, pero eso requiere temperatura, presión crítica y factor acéntrico. Bueno, utiliza las reglas de combinación y con las reglas de combinación puedes calcular este B12. Y lo mismo tienes que hacer ahora con el B13. Tienes que con las reglas de combinación obtener las propiedades críticas para la interacción 1,3. Y lo mismo para la 1,4. Lo mismo para la 2,3. Lo mismo para la 2,4. Y lo mismo para la 3,4. ¿Y dónde está la interacción 2,1? Es esta. La 1,2 es igual que la 2,1. Tiene el mismo valor. La 4,1 es igual que la 1,4. Teniendo todos estos coeficientes viriales calculados, tanto los puros como el de las interacciones, usted lo va a reemplazar acá. Y con la composición de la mezcla, obtiene este coeficiente virial B. Pero ¿qué pasa si usted dice, bueno, yo quiero calcular, quiero usar el modelo virial, pero a una presión un poquito más alta? Entonces voy a utilizar el modelo virial, pero truncado en el tercer término. Bueno, si es así, usted va a tener que calcular el tercer coeficiente virial de toda la mezcla multicomponente. Así como este es el segundo coeficiente virial de toda la mezcla, también va a tener que calcular ahora el tercer coeficiente virial de toda la mezcla. ¿Y cómo se calcula eso? Con este cociente. Aquí tengo el tercer coeficiente virial de toda la mezcla. Para calcular el tercer coeficiente virial, requiero los terceros coeficientes viriales de la interacción de tres especies. Por ejemplo, el C111. ¿Qué significa eso? Que es la interacción ternaria de la especie 1, solo de la especie 1. Necesito el C222, que es la interacción ternaria solo de la especie 2. El C33, solo de la especie 3. El C44, listo. Hasta ahí tengo interacciones ternarias, pero de especies del mismo tipo. Ahora tengo que añadirle las interacciones ternarias, pero entre especies diferentes. Ahora, antes de pasar a eso, recuerden que la interacción ternaria C111 no es otra cosa más que el tercer coeficiente virial del componente 1 puro. Es decir, esto es lo mismo que decir C1, porque este es el tercer coeficiente virial de la especie 1. Y cuando usted dice tercer coeficiente virial, pues está hablando de las interacciones ternarias, pues. Entonces, lo puede escribir así, como también lo puede escribir así, es lo mismo. Igual aquí, igual acá, igual acá. Porque son para fluidos puros. Pero ya cuando hay interacciones entre especies diferentes, por ejemplo acá, esta es la interacción ternaria entre la especie 1, 1 y la 3. Aquí tendría interacciones ternarias entre la especie 2, 3, 4. Y así, imagínense otras interacciones más. Por ejemplo, puede haber la 2, 2, 3, la 2, 2, 4, la 1, 1, 4, la 1, 3, 4. Hay varias posibles combinaciones. ¿Cuántas combinaciones podemos sacar aquí? Solamente, ojo, de cuatro especies. Bueno, para saber cuántas combinaciones usted podría obtener, cuántos de estos, aplique esta fórmula, donde n es el número de especies que conforman la mezcla. Y n, en este caso, vale 4, sería, ¿no? Factorial de 6, entre factorial de 3, entre factorial de 3 también. Resuelva eso y va a tener el número de combinaciones que debe calcular.
Tampoco no es mucho, ¿eh? La interacción C1, 1, 3 significa que está interactuando dos moléculas del componente 1 con una molécula del componente 3. Por lo tanto, es lo mismo que decir C1, 1, 3 que decir C1, 3, 1. Es lo mismo. El orden no importa. Lo que importa es quiénes están conformando la interacción ternal. Estas interacciones ternarias de componente puro, que están acá y las que están acá, se puede calcular utilizando los modelos empíricos tipo Vera y hay otros modelos por ahí. ¿Y qué pasa con estos? Estos no son fluidos puros, estos son interacciones de especies, las tres diferentes o hay dos diferentes y una a esta, ¿no? Dos diferentes a esta. Entonces, en estos casos, una alternativa es utilizar esta ecuación que puede ayudar bastante para calcular la interacción, el tercer coeficiente virial entre la especie IJK, y eso está en forma general, pues, ¿no? Usted lo puede hacer mediante la media geométrica de las interacciones de las especies binarias, o sea, de los terceros coeficientes viriales, pero considerando solamente las interacciones binarias. ¿Cómo es eso? Así, miren. C y J. Ya. Vamos a suponer que este de aquí. El C13. ¿Cómo calculo este C13? Fácil, pues. Utilice las ecuaciones de fluidos puros. Pero esto no es un fluido puro. Utilice una regla de combinación. Con la regla de combinación, entre la especie 1 y la especie 3, usted puede obtener la temperatura crítica 1,3, la presión crítica 1,3, el factor acéntrico 1,3, y con esos valores, esos pseudo valores, ¿no? O esos valores de esos pseudo componentes puros, 1,3, utilizando las ecuaciones para fluidos puros, usted podría calcular el tercer coeficiente virial de la pseudoespecie 1,3. Y lo mismo hace para este de aquí. Estos son iguales, así que no hay necesidad de calcularlos. Es el mismo. Y este no es otra cosa más que la del fluido puro, que ya lo tiene que calcular. Junta estos tres, en esta ecuación le saca la media geométrica y ya tiene el tercer coeficiente virial para esto. En este caso, habría que hallar las propiedades críticas de la pseudoespecie 2,4, que es la que representa a estos dos, para con un modelo empírico calcular pues el tercer coeficiente virial. Habría que hallar las propiedades críticas de la pseudoespecie 2,3 y de la pseudoespecie 3,4. Igual, toman estos tres, acá sí son diferentes, ¿no? Los tres son distintos. Tomo estos tres, lo reemplazo acá y tengo estos valores que estaba buscando. Puede parecer bien complicado y engorroso, ¿no? Y sí es un poco más cuando hay bastantes componentes. Bueno, cuando solamente son dos es bastante sencillo. Pero ya cuando el número de componentes empieza a aumentar, ya la cosa se complica. Por eso es que es muy importante el uso de la computación, ya sea de hojas de cálculo, de un lenguaje de programación. Porque hacer la mano se vuelve muy tedioso esto.